están? Sean bienvenidos a esta segunda hora de Es la Mañana de Federico, de este recién estrenado 2020. Feliz año a todos los que están al otro lado de la radio, a los que ahora mismo acaban de sintonizar con nosotros y se acaban de incorporar a esta segunda hora de nuestro programa. Hoy va todo de segundo día del año, primero laborable, eso sí, de un año que va a ser además bisiesto. En la calle hace mucho frío, como es lógico, estamos a 2 de enero con nieblas persistentes en zonas de la meseta y especialmente hoy en la cuenca del Ebro. Las temperaturas, bueno, pues siguen bajando con intensas heladas en zonas de montaña y sobre todo a primeras horas del día. De los 19 grados que ayer llegamos a tener aquí en la capital, hoy no vamos a superar los 11 de máxima. De hecho, hasta ahora estamos a tan solo 2 grados. Hace mucho frío, así que no se olviden, por supuesto, de llevar sus abrigos. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de nuevo, son las temperaturas que alcanzan la máxima, rondando los 20 grados en este invierno, y la mínima hoy la ponen Palencia y Zamora con 4 grados bajo cero. Si miramos la agenda que tenemos por delante, la recién estrenada agenda esa de 2020 está ahora mismo en blanco, está totalmente vacía, y en la que comenzamos poco a poco a ir anotando fechas y eventos a tener en cuenta a lo largo de este año. 2020 será un año, como calificaba Federico Jiménez Los Santos, un año de resistencia. Y por eso no hay que ser tampoco muy avezado para avispar que corren malos tiempos, especialmente para la prensa informativa, en lo que se está fraguando ahora mismo como ese gobierno, el primer gobierno comunista que tendría ahora mismo nuestro país. Justo después de que los reyes hayan cursado esa receptiva y protocolaria visita a los hogares españoles, Sánchez va a ser investido y revalidado como presidente del gobierno el próximo día 7 de enero, si nada lo remedia, y esto es lo que parece que va a ocurrir. Son muchos los calificativos, desde gobierno Frankenstein, gobierno del insomnio, gobierno Herodes, llegó a decir Federico también en alguna ocasión, que le han apodado a este nuevo ejecutivo en ciernes que se está ahora mismo gestando, porque viene de la mano de partidos que quieren liquidar la unidad española, liquidar la soberanía nacional y acabar con nuestro Estado de Derecho, y también apoyado en partidos que son herederos de la ETA, como es por ejemplo HB Bildu. 1 año y 6 meses después, porque ahora es el momento, por supuesto, de hacer esos tradicionales balances, Pedro Sánchez ha demostrado carecer totalmente de principios, o también, lo decía yo esta mañana, ser el mejor exponente de ese famoso refrán de Groucho Marx: estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Esto especialmente se lo dice el presidente del gobierno, el candidato socialista a la Esquerra, porque este mismo socialista a la presidencia del gobierno, que en su día se enfundía, llevaba prácticamente la bandera de España en todos y cada uno de los mítines que ha ido protagonizando durante las últimas campañas electorales, y abrazaba ese lema, ese famoso lema: ahora gobierno, ahora España, ahora Partido Socialista, llegó incluso a comprometerse en uno de esos debates televisivos con lo siguiente. Es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Pues es el mismo que ha cedido ante las prebendas de los golpistas, cuya abstención evidente, y aquí está la parte moya, resulta del todo imprescindible. Esos 13 diputados de la Esquerra son imprescindibles para la votación del día 7 por la mañana. Pues el propio Sánchez denigró hace tan solo unos meses como este gobierno del insomnio. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Pues bien, de todo aquello olvídense.
Todas esas palabras se las ha debido llevar el viento, porque ese compromiso, de hecho, para incorporar en nuestro Código Penal un nuevo delito penal que castigase la organización de referéndum ilegales, como ocurrió precisamente y preceptivamente en ese famoso mes de octubre del año 2017, pasa a engrosar esa lista de despropósitos o de capitulaciones, como dice hoy algún medio de comunicación, del señor Sánchez. Y es que lo último, de hecho, que hemos conocido llegaba con esa consulta impuesta por la Esquerra, esa última plegaria, solo entre ciudadanos catalanes, y que iba a intentar poner solución a los problemas de convivencia, ese problema de conflicto catalán, como decía, de hecho, el socialista José Luis Ábalos. Necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, necesitamos superar el conflicto, y para eso también necesitamos que la población pueda participar. Vamos a ver exactamente cómo vamos a hacer eso, en qué momento, sobre qué acuerdos. Bueno, hay quien todavía se sorprende, tiene capacidad de sorprenderse ante lo inaudito de toda esta situación, del todo excepcional en nuestro país desde que se formó la Constitución en el año 78. Y hay todavía quien también se sorprende de que cunda una cierta inquietud entre la ciudadanía ante lo que está por venir, de lo que nos va a deparar este año 2020 en manos, como estamos, de un gobierno liderado por comunistas, liderado por el vicepresidente in pectore Pablo Iglesias y del presidente Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que es capaz de todo, por sostener y por mantener la Moncloa. A todo ello, a todo lo que les venimos contando, a estas prebendas con la Esquerra, prebendas con los nacionalistas, hemos llegado para poder atar la investidura de Pedro Sánchez. Pero es que una vez que consiga finalmente ser investido presidente del gobierno, toca lo más difícil, y es sacar adelante unos presupuestos. Porque no hace falta que le recuerde, ¿verdad?, que seguimos ahora mismo con los presupuestos del señor Cristóbal Montoro. Por eso hay quien, por supuesto, está preocupado por la situación, y por supuesto que no es para menos. Sánchez ya tiene ese gobierno deseado, ansiado, ese capricho, tiene ese gobierno que quería, el gobierno que le quitaba precisamente el sueño a él y al 95% de los españoles, llegaba a decir en ese sonido que acabamos de escuchar. Comienza un nuevo año y comienza, desgraciadamente, la liquidación de nuestro país. Bueno, y como decía hace tan solo unos instantes, hoy la investidura de Pedro Sánchez está en manos de las bases de la Esquerra. Y es que hasta ahora vamos a saludar ya a Pablo Planas, que nos escucha al otro lado, desde Cataluña, y al que vamos a felicitar, por supuesto, el año. Pablo, feliz año, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, feliz año a todos. Bueno, y agradecerte, por supuesto, que nos has querido acompañar y no hayas querido perderte en este primer Es la Mañana de Federico. Como decimos, lo más inmediato, por supuesto, ese Consejo Nacional, pero es que hoy también hay una reunión importante, otra de las citas claves, esa reunión que va a mantener el todavía presidente de la Generalidad, Quim Torra, con Pere Aragonés, tras un tira y afloja entre ambas formaciones, tal y como tú nos vienes contando, de hecho, en Libertad Digital. Y sobre la mesa, ya lo sabemos, el tema de la discordia, esa investidura de Sánchez. Sí, son dos reuniones las que se celebran hoy, que son fundamentales para el futuro de nuestro país. La primera será esta mañana, será una reunión discreta, entre comillas, entre el presidente de la Generalidad y el vicepresidente Pere Aragonés. De fondo, el enorme rebote que hay en las filas del partido de Puigdemont, encabezado en este caso por Torra, con el acuerdo al que han llegado Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Rebote porque Juntos por Cataluña ha quedado absolutamente al margen de esa negociación. Rebote porque se ha utilizado el nombre del presidente de la Generalidad para, por ejemplo, explicar quiénes eran los componentes de esa mesa de negociación entre gobiernos, pues evidentemente Pedro Sánchez por un lado y Quim Torra por el otro. Y rebote porque está en juego, en discusión, en debate, la posibilidad de un adelanto electoral, y es evidente que Juntos por Cataluña quiere eliminar de la ecuación a Pere Aragonés, porque probablemente, o puede ocurrir, que mañana la Junta Electoral Central decida que Torra queda sin acta de diputado y, en consecuencia, fuera de la presidencia de la Generalidad por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le inhabilitaba por desobediencia en el caso de las pancartas golpistas durante la campaña electoral que lucía el balcón de la Generalidad. Eso es una de las
citas, la cita de esta mañana y la cita de esta tarde es ese Consejo de Esquerra Republicana en el que participan unas 200 personas, diputados, cargos concejales, alcaldes y cargos orgánicos del partido, 200 personas que tienen en sus manos la decisión de ratificar o avalar la investidura de Esquerra Republicana en segunda votación el día 7 de enero para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del gobierno. En principio, todo apunta a que no habrá dificultades para que ese Consejo de Esquerra Republicana dé el visto bueno, la fumata blanca se dice, al acuerdo, entre otras cosas porque ese acuerdo, según ha trascendido, implica la celebración de un referéndum, consulta entre comillas, le llaman los socialistas, para ratificar los acuerdos que se deriven de la negociación en la mesa formada por el Gobierno de España y el Gobierno regional catalán. No debe haber ningún obstáculo para que se produzca la aprobación de la dirección de Esquerra Republicana, de la dirección ampliada, pero hay inquietud en el Partido Socialista, una inquietud que, entre otras cosas, les ha llevado, por ejemplo, a formular los plazos de la investidura pues casi con nocturnidad y alevosía en plenas fiestas navideñas sin que haya nada en principio que aconsejara o que diera pábulo a esa rapidez, ¿no? Y a esa manera tan extraña con la que se quiere llevar a cabo el debate de investidura. Bueno, de hecho aquí hemos dicho, en esta tertulia, en la tertulia del pasado martes se decía aquí en este programa, creo recordar que era Francisco Maruenda el que lo pronunciaba, decía que Sánchez tenía el deseo, el capricho, ¿no? Quería la investidura como regalo de Reyes, más allá de las bromas, por supuesto, pero la Esquerra finalmente lo malograba convocando para ese Consejo Nacional este día 2. Y también uno de los escenarios que barajábamos el pasado lunes y el pasado martes es que finalmente Batet hubiera convocado para estos días, para los días 3 y 4, las sesiones de investidura. Finalmente no ha sido así porque se podía plantear, ¿no?, que el Consejo Nacional estuviera reunido hoy a las 5 de la tarde y ya el pleno de investidura, en este caso, corriendo. Pero sobre esa última plegaria, mencionabas tú precisamente esa consulta, referéndum encubierto, como lo llamamos nosotros, que ha sido atendido por el Partido Socialista, poco más se sabe. De hecho, ahora mismo todo son preguntas y ninguna respuesta. Bueno, se sabe que se reconoce o se viene a reconocer al electorado catalán como sujeto político, es decir, por primera vez en la historia de la democracia en España, una parte del electorado, una parte del territorio decidiría sobre cosas que afectan al conjunto del territorio. Y eso viniendo de esa promesa que recordabas antes, de esas palabras de Pedro Sánchez diciendo que por primera vez que iba a legislar para que el referéndum o los referéndums pues fueran ilegales, no se pudieran convocar, ¿no? Bueno, hemos pasado de esas palabras, de esa sentencia, de esa promesa a la aceptación de un compromiso para celebrar una consulta que es un eufemismo de referéndum, llámele X o llámele Y, y tiene unas implicaciones importantes. Por parte de Juntos por Cataluña se dice que eso es rebajar las pretensiones del independentismo catalán y que no será exactamente un referéndum, pero desde luego sentará un precedente como mínimo, si es que no acaba siendo un referéndum de autodeterminación tal como exige Esquerra Republicana y el separatismo. Decía el otro día un histórico dirigente, como es y nada sospechoso precisamente de no ser precisamente constitucionalista, Nicolás Redondo Terreros. Aquí hemos recordado, de hecho, ese sonido quiceta, tenía medio colonizado, creo que es la palabra que utilizaba, al Partido Socialista, que ha sido realmente el muñidor de todo este pacto de investidura y de estas negociaciones encubiertas ahora mismo con la Esquerra. ¿Le ves en un futuro gobierno? Bueno, podría ser, es uno de los nombres que se barajan. Iceta iba a ser presidente del Senado cuando Esquerra decidió abortar esa posibilidad y entonces se eligió a Manuel Cruz, al filósofo Manuel Cruz. Iceta es el gran muñidor, es uno de los grandes muñidores de este acuerdo. No hay más que ver cuál es su felicitación de Año Nuevo. Él ha decidido felicitar el Año Nuevo con el eslogan que utiliza la organización separatista Tsunami Democratic, ese sit and talk, en España siéntate y habla,
que utilizan quienes organizaron el asalto al aeropuerto o el corte de la frontera en la Junquera. Pudiera estar en el nuevo gobierno, aunque Iceta es peligroso esté donde esté, como primer secretario de los socialistas catalanes, como director de gabinete en Moncloa, que ya lo fue en tiempos de Felipe González, o como presidente del grupo parlamentario socialista en Cataluña. Bueno, no es descartable. Por tanto, muchísimas gracias, Pablo. Desearte, por supuesto, unas felices Navidades, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, un saludo. Bueno, y como decíamos, a excepción prácticamente de Nicolás Redondo Terreros, no hay ni un solo varón territorial socialista, ningún dirigente histórico, ningún diputado actual del Congreso de los Diputados que haya soltado esa voz de alarma. Es una de las preguntas, y no hay ninguno en el seno del Partido Socialista que crea que los tiempos, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una auténtica vergüenza para nuestro país. Por eso había mucha expectación en los tradicionales discursos navideños que se suelen producir al término del año de los presidentes autonómicos. Especialmente, con mucha atención, se miraba lo que pronunciara el socialista Emiliano García Paje, el único presidente, por cierto, socialista que obtuvo mayoría absoluta en los pasados comicios del 26 de mayo. Ya me acompaña Rubén Fernández en esta mesa para resumir este y otros titulares, empezando precisamente por la opinión de los varones socialistas. En su balance de fin de año, el presidente de Aragón ponía su gobierno como ejemplo. Golambán gobierna con Podemos y los nacionalistas de la Chunta, pero también con el centro derecha del PAR. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje hablaba de la unidad de España. De gobernar la comunidad entendida como un proyecto común, sin obedecer a ninguna ideología en exclusiva y rechazando cualquier frentismo, pues todos los frentismos, los de izquierdas y los de derechas, han tenido consecuencias nefastas en la historia de nuestro país. Y por eso hoy, defender la unidad en Castilla-La Mancha, pero defender la unidad en España, es un compromiso moral que sobre todo nos incumbe a los que defendemos la igualdad. Bueno, y quizá estamos dando por sentado que Pedro Sánchez va a ser investido el próximo día 7, pero quizá todo no esté del todo cerrado, porque de hecho la posición, como nos contaba Pablo Planas hace unos instantes, de la Esquerra es totalmente inverosímil, con lo cual esa abstención podría ahora mismo pender de un hilo. Y más allá de esas negociaciones, de hecho, que mantiene con la Esquerra, los números aún así de la investidura siguen sin cuadrar. Esa cuadratura del círculo está ahora mismo en manos de esos grupos minoritarios, los llamados partidos regionalistas. El BNG asegura que todavía está lejos de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Coalición Canaria y Nueva Canaria siguen con los contactos con Adriana Lastra sin que hayan cerrado un acuerdo. Tampoco se ha pronunciado Tomás Guitarte, de Teruel Existe. El partido de Revilla asegura que ninguna ave justifica cargarse la unidad de España y advierte: a la espera de que se clarifique, pero absolutamente, qué significa la abstención de Esquerra, que nadie cuente de momento con los votos regionalistas, como parece que dan por descontado medios de comunicación. Bueno, y en la oposición hay alguien también al otro lado, hay alguien al frente del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos, que pueda conseguir dar marcha atrás o por lo menos que libre esta batalla contra el gobierno que se nos avecina. Bueno, pues todos se pronunciaban en Twitter. Santiago Abascal aseguraba que Sánchez es únicamente un rehén de los separatistas y, sobre todo, de su propia ambición sin escrúpulos. Casi al mismo tiempo, Pablo Casado calificaba el acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos como letal para el futuro de España. El líder del PP pronostica que destruirá empleo y nos impondrá una agenda ideológica que nos devuelve a los peores años de Zapatero. En la misma red social, Inés Arrimadas aseguraba en Nochevieja que la cesión al separatismo es un atropello inédito y absolutamente intolerable, y lamenta que el PSOE siga sin frenar a Pedro Sánchez y que la igualdad de todos los españoles se quebrará aún más. Bueno, y estamos realmente ante una legislatura de plastilina, como también se ha bautizado, es decir, que realmente Sánchez tiene aferrados y atados lo que es meramente los apoyos para la investidura. Esto es la Esquerra, la abstención también, por cierto, de Bildu, el sí de los PNVistas, pero estos ya han dicho, lo decía el otro día Marta Vilalta, que este acuerdo suscrito con el PSOE es realmente solo para la investidura. O sea, que no piense Sánchez que tiene atado, por ejemplo, otros apoyos, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado, las cuentas públicas, que seguimos todavía con las del Partido Popular, con las que aprobó en su día Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Esto es lo que creen en el Partido Popular. Alguien le ha tenido que decir al Partido Popular que estamos ante una legislatura totalmente incierta, que no va a durar mucho. De ahí
que ellos sigan ahora mismo enfangándose en lo que es la lucha o la fragmentación en el centro derecha. Lo único, de hecho, que hemos escuchado en los últimos días es al propio Alberto Núñez Feijóo, que parece que se ha convertido en el líder impectore también de la derecha, y también hemos visto esa guerra, ese muro de contención que ha puesto Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional de la Comunidad Madrileña. Bueno, sucedió en los mensajes tradicionales de Nochevieja, mensajes variados pero con un mismo tono, la oposición a los pactos de Pedro Sánchez. Desde Madrid, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, la más breve, afirmaba que se adhería a las palabras del rey. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo alertaba de los problemas de la inestabilidad que puede causar el nuevo Ejecutivo. El presidente castellano y leonés, Fernández Mañueco, advertía a Pedro Sánchez de que su comunidad siempre estará con España y el constitucionalismo. He decidido no dar este discurso de Año Nuevo y, en su lugar, adherirme a las palabras de Su Majestad, que en su mensaje de Navidad nos invita a que pensemos en grande y confiemos en España. A política que propicia a inestabilidade deixa de ser un motor da sociedade para converterse en un atranco. A política cautiva de posicións extremas altera a armónica convivencia das persoas. La letra pequeña de los acuerdos con los separatistas está todavía por ver y lo iremos viendo. Y de ese acuerdo que conocíamos el pasado lunes, conocíamos entre comillas, porque hay que recordar esa opacidad del gobierno de Pedro Sánchez con los periodistas, con el gremio de periodistas que dejaba en el pasillo cuando él y su compañero y otros, por cierto, Monedero, que también ha publicado una foto y también estaba allí, entraba precisamente en esa sala del Congreso de los Diputados donde se firmaba, donde se rubricaba ese pacto del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y que prevé, entre otras muchas cosas, entre un largo etcétera, subir el IRPF y bajar el IVA a los productos, por ejemplo, de higiene femenina y de servicios veterinarios. Serán algunos de los cambios que van a afectar a nuestros bolsillos en las próximas horas, aunque no serán los únicos. Escuchen. Sí, entre lo que más sube, el billete de Renfe, el AVE y los cercanías serán un 1% más costosos. Viajar también será más caro en carretera. El precio de los peajes aumenta un 0,84%, aunque desde ayer la AP7 y la AP4 son gratuitas. Donde será más económico viajar será en avión. Las tasas aeroportuarias bajan un 1,44%. Buenas noticias para los usuarios del gas natural. Tendrán una bajada del 4% con respecto al último trimestre del año, aunque los usuarios notaremos más el precio de la luz. 3 tramos habrá a partir de ahora. El más barato será de 12 de la noche a 8 de la mañana, el caro de 10 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 8. Poner, por ejemplo, la lavadora será un 50% más costoso en los tramos más altos. Bueno, y si usted es de los que, por ejemplo, se ha marcado como propósito en este año 2020 dejar de fumar, que sepa que a partir de hoy tendrá ayudas. Sí, porque la Seguridad Social lo pagará. Son 2 fármacos permitidos, vareniclina y bupropión. Esta medida puede afectar alrededor de 83.800 personas el primer año y tendrá un impacto presupuestario de casi 8 millones de euros, aunque desde el Ministerio de Sanidad esperan que a la larga sea un ahorro, ya que puede ayudar a evitar los cánceres del pulmón. Entre un 30 y un 40% de los pacientes que quieren dejar de fumar recurren a los medicamentos. Bueno, otro de los escollos que podría realmente fagocitar y dejar ahora mismo en aire esa investidura de Pedro Sánchez es lo relativo a la financiación ilegal del que sería su socio de gobierno, precisamente al vicepresidente Pablo Iglesias. Me refiero, por supuesto, a todo lo acontecido en los últimos días respecto a Bolivia y a esa crisis diplomática que se ha sucedido en los próximos días. Vamos a conocer ahora todas las novedades al respecto y lo hacemos con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. El gobierno interino de Bolivia parece haber iniciado este año 2020 con el propósito de calmar la tensión con España después de haber acusado a Madrid de conducta hostil y de expulsar a representantes de la embajada española. Es así que Bolivia anunció que acreditará a un alto representante de su embajada en España para superar a la brevedad el impasse entre ambos países. Esto en respuesta al comunicado de la delegación de la Unión Europea en el que rechazaba la decisión del gobierno de declarar personas no gratas a la encargada de negocios y el encargado de la sección consular de la embajada de España. En el comunicado de Exteriores boliviano se apunta al deseo de superar el impasse de la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las ha caracterizado. El que sigue participando en la política boliviana, pese a su calidad de refugiado en Argentina, es Evo Morales. Esta vez, el expresidente ha arremetido contra el gobierno de Yanina Áñez por la crisis diplomática con España. Condeno enérgicamente esta clase de sanciones, retiros. No sé si está orientado a solamente dar la mala imagen de Bolivia o está orientado a romper las relaciones diplomáticas con
gobiernos progresistas o izquierdistas del mundo. La situación parece ir calmándose en lo referido a las relaciones entre La Paz y Madrid. Lo que parece menos claro es que el ambiente político en Bolivia logre una estabilidad por la constante crispación entre las partes enfrentadas. Es la mañana. Es Y en nada, en cuestión de segundos vamos a tener ya en nuestra mesa la primera tertulia del año. Hoy nos va a acompañar Maite Rico, Fernando Lázaro y Carmelo Jordá. Y ustedes, por supuesto, y esta costumbre jamás la vamos a perder, porque es una de esas sanas costumbres, vamos a escuchar su opinión. Esto será a partir de las 9:30 de la mañana. En este 2020 renovamos nuestro compromiso, ya se lo hemos dicho, de informarles, de tratarlo de hacerlo con la mayor objetividad y, por supuesto, eso también esperamos de ustedes, de que nos sigan acompañando a través de nuestro audio WhatsApp en este año 2020, un año además que no es cualquiera para esta casa, para esta emisora. Cumplimos 20 años en este 2020, 20 años de Libertad Digital y 10 ya aquí de la emisora de radio. Así que bueno, ya lo saben. Compromiso renovado también para nuestros oyentes, Rubén. Sí, es muy sencillo. Si quieren participar en la tertulia pueden mandar un audio WhatsApp al 648 91 92 60. Repetimos, 648 91 92 60. Los mensajes pues los escucharemos a eso de menos 10, menos cuarto de la mañana, justo después de la entrevista al eurodiputado de Ciudadanos y expresidente balear, José Ramón Bouzá, que será eso de las 9:15 de la mañana. Bueno, pues él se estrena hoy en esta tertulia. Muchísimas gracias, Rubén, ya lo sabes. Te escuchamos a partir de esa segunda parte de nuestra tertulia que comienza ya. la mañana. Es